Por eso el mensaje de hoy es sumamente importante. Yo quisiera que fijaran hoy sus ojos en Romanos capítulo 3. Les vamos a ayudar un poquito con las pantallas, los que no traen Biblia, para que no tengan que ser tentados con su celular, para ver qué les están escribiendo en Facebook o en WhatsApp. En Romanos capítulo 3, hermanos, vamos a fijar hoy nuestra atención. No vamos a estudiar todo el capítulo, sino quisiera darles una perspectiva de lo que es la justicia de Dios, la justificación o la justicia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, está desarrollando una temática sumamente maravillosa desde el capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos. Él está dando una cátedra de legalidad sobre lo que es justicia. Solo que Pablo va más allá porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo y él está desarrollando la justicia divina en relación con el hombre. Ahora, ¿a dónde escribe el apóstol Pablo? Escribe a los cristianos en Roma. Eso es sumamente importante. El Espíritu de Dios al propio, hermanos, inspira al apóstol para que la carta no sea dirigida a los corintios por la temática que va a tratar, ni dirigida a los gálatas, ni dirigida a los efesios, sino que va a ser dirigida a la cuna y a la metrópoli del gran imperio romano, a la misma capital del imperio romano. Va a ser dirigida a Roma. ¿Por qué? Porque Roma es la capital del imperio. El imperio había establecido algo que se llama la paz romana. Y esa paz romana se basaba en la justicia que el imperio había definido, desarrollado y establecido en el primer siglo. Roma logró consolidar todo el entorno del mar Mediterráneo e imponer su paz y convertirse en la cuna de lo que hoy llamamos la democracia, con su reconocido Senado, con sus políticos y con sus militares. Ese era el entorno, y esa paz romana y esa justicia impuesta por el imperio de Roma y sus emperadores y sus senadores los llenaba de orgullo, los llenaba de soberbia, los llenaba de arrogancia, de altivez, porque habían logrado consolidar lo que ningún imperio había logrado consolidar: la paz en todos sus extremos y en todos sus dominios. ¿A través de qué? De la imposición de su justicia. Entonces el apóstol Pablo, basándose en ese contexto, el Espíritu de Dios lo usa a él para desarrollar uno de los temas más maravillosos y hacerles ver que había una justicia mayor que la establecida por el imperio romano, que había una paz como producto de esa justicia mayor que la que disfrutaban civil, social y políticamente la sociedad romana. Entonces él, usando ese contexto y esa base, el Espíritu de Dios lo remonta a las alturas y tenemos, hermanos, este código legal espiritual llamado la Carta a los Romanos en los primeros 8 capítulos. Es algo soberbio, es algo maravilloso. Pablo, por así decirlo, hermanos, deja en ruinas todo lo que los hombres del primer siglo greco-romanos ostentaban como su orgullo de justicia y de paz. Y Pablo nos remonta a nosotros a niveles mucho más altos para enseñarnos lo que es la verdadera justicia y lo que es la verdadera paz. Entonces, hermanos, el espectro del concepto de justicia es sumamente amplio, muy amplio. Hay justicia relacional, hay justicia social,
hay justicia moral, hay justicia civil, hay justicia laboral, hay justicia legal. Son muchos ámbitos donde la justicia debe ser establecida. Pero ¿qué ha pasado? El concepto de justicia fue atrofiado debido a la pecaminosidad, debido a la depravación humana. El concepto de justicia en el hombre fue atrofiado. No hay ser humano que tenga claro qué es justicia. Ni lo hubo en el pasado, ni lo hay hoy, ni lo habrá en el futuro. ¿Por qué, pastor? La naturaleza pecaminosa, depravada y rebelde del hombre atrofia el concepto correcto de lo que es justicia. Por eso, hermanos, en la gran mayoría, por no decir en todas las cortes supremas de justicia, ellos tienen un emblema, una imagen. ¿Cómo se le llama? La dama de la justicia. Esa dama de la justicia siempre está vendada o semivendada. En algunos lugares la dama tiene una venda en un ojo. En otras está totalmente vendada, cegada. Tiene la balanza en una mano y tiene la espada en otra mano. Solo en un viejo salón de justicia en Ginebra se encuentra la verdadera dama de la justicia. Esa dama tiene el rostro totalmente iluminado. Tiene la balanza en su mano y tiene la espada señalando hacia un punto. Y esa espada señala hacia un libro abierto que dice la Biblia. Solo cuando depositamos nuestra confianza en la revelación de Dios, sus ojos y su mente pueden ser iluminados. Mientras tanto, el ser humano, al desplazar a Dios y su revelación, o está ciego o tuerto a la hora de ejecutar justicia. Por eso, hermanos míos, la dama de la justicia en todos los países y en todos los continentes, ella se encuentra semivendada o vendada totalmente. No hay seguridad a la hora de emitir un veredicto, y máxime con la crisis que hoy se vive, no solo en nuestro país, en la mayoría de naciones se vive una crisis en el poder judicial. La corrupción ha llegado a esos lugares. ¿Por qué? Porque ellos son hombres sin Dios, porque ellos sacaron los valores cristianos, y al sacar los valores cristianos quedan peor de ciegos, en tinieblas. Solo su propia inteligencia y solo el propio conocimiento de leyes humanistas son las que los dirigen para declarar o definir sus veredictos. Dios no está ahí, y menos la influencia judeocristiana está ahí. Por eso, hermanos míos, hoy se premia más al malo y se castiga al bueno. No puede ser posible que hayan juicios que duren años de años para ver de qué forma se le da toda la garantía al malvado y sale el inocente o la víctima fracturada. ¿Por qué eso? Porque abandonamos la palabra de Dios, lo que Dios dice de cómo debe tratarse al malo y cómo debe tratarse al bueno, civil y legalmente hablando. Por eso el concepto de justicia tiene que ir más allá de asuntos civiles y de asuntos legales. La justicia, según Pablo, es un asunto divino que es impartida al corazón del hombre. Si el hombre no tiene la justicia divina, carece. Y muchos de los jueces son personas con conductas depravadas, muy elegantes, muy preparados, pero si es un homosexual, pero si es una lesbiana, pero si es un promiscuo, pero si es un ateo,
Pero si es un libertino, su mente, sus emociones, la perspectiva de la vida en él está atrofiada. Por tanto, como dice el libro de Habacuc, el juicio y el derecho salen torcidos. ¿Por qué? Porque el ser humano está torcido. Igual que un padre de familia. Un padre de familia que es alcohólico. Un padre de familia que es parrandero. Un padre de familia que es irresponsable. Él no puede administrar bien ese hogar. Jamás puede administrar bien esa familia. Él está atrofiado. Él carece de un sentido de justicia correcto. Ya en la naturaleza hay atrofiamiento. Y si me uno al alcoholismo y al adulterio y al libertinaje, y es un mal administrador de los bienes económicos y financieros, y es un desordenado, ¿qué tipo de hogar hay ahí? Es igual que una nación. Ustedes saben, hermanos, que el peor padre de familia que una nación tiene es el Estado. Y cuando digo Estado, son los que administran, el gobierno, los encargados de administrar una nación, los gobernantes, son los peores padres de familia. Vivimos endeudados. Este país vive a base de deudas. Es igual que una familia cuando vive a base de deudas. Es normal. Y estamos llenos de gente preparada, de grandes economistas, de grandes juristas, de grandes abogados, de grandes letrados. Todos son expertos en este país. ¿Te ha visto? Te escucha ahí en algunos programas. Hoy tendremos al experto en economía. Hoy tendremos al experto en jurisprudencia. Hoy tenemos al experto en legalidad. Puros expertos por hablada. Usted tiene que aprender a pensar. Nosotros somos diseñados por Dios para pensar. Pero no, hay veces nos adormecen. Dentro de la iglesia pasa igual. Hombres se paran en los púlpitos para adormecernos con un montón de somníferos, de frases lindas, pero no nos meten en la escritura. Miren lo que dice Deuteronomio. Para empezar por ahí, hermanos. La escritura establece un claro contraste entre Dios y el hombre en lo que respecta al carácter justo de ambos. Hace unos meses atrás yo había mencionado este pasaje y hoy quiero volverlo a mencionar. Deuteronomio capítulo 32, versos 3 al 5. Moisés está declarando sus leyes, legislando a esa nueva nación que acaba de salir de 400 años de esclavitud. Y le está preparando, hermano, las bases para su propia identidad, que la van a definir como nación única entre todas las naciones, con un carácter propio, con una forma propia, de ley propia, de conducta propia, de cultura propia, de sociedad propia, porque era algo profundamente divino lo que Dios le iba a dar a ese pueblo de Israel. Y estando en Israel, lo primero que hace Moisés, dentro de muchas cosas que les dice, es que él hace la diferencia y contrasta entre el carácter justo de Dios y el carácter torcido del hombre. Y usted y yo tenemos que tener claro eso para volvernos dependientes. Hermanos, usted y yo no tenemos capacidad de ser autónomos. No sea autónomo. El ser humano no tiene capacidad de ser autónomo. De hecho, esa frase es mucho más profunda. ¿Sabe qué es ser autónomo? Ser autónomo es ser alguien sin ley, que a sí mismo se gobierna. Eso no existe. Eso es terrible, hermanos. El diseño de Dios para el hombre jamás es que sea autónomo. Las autoridades no pueden ser autónomas. No pueden ser autónomas. Las autoridades tienen que reconocer a una autoridad superior que los estableció a ellos. Aunque sean ateos, tienen que reconocerla. Mire lo que dice Deuteronomio 32, versos 3 y 5. Porque el nombre del Señor proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. El mandato imperativo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y oiga lo que dice: es justo y recto. Entonces termina:
en el verso 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Eso es lo que el ser humano es. Somos torcidos y perversos, por eso debemos depender de Él. Cuando usted deja de depender de Él, usted se vuelve profundamente depravado. Y torcemos las leyes. Por eso hay una élite de poder en las naciones, en todas las naciones. Y las leyes se confeccionan para ellos, para que ellos puedan salir siempre avante. Y nosotros, el populacho, sea apretado con esas leyes. Eso se llama una justicia disfrazada. ¿Ven? Sale torcida la ley. ¿Por qué? Porque desechamos la justicia y conocimiento de la justicia que viene de Dios. Usted y yo, nadie de los que estamos aquí puede decir eso es justo o eso es injusto, jamás. Solo cuando conocemos a Dios y su verdad podemos decir eso es justo o eso es injusto. Porque hasta que conozcamos al que es justo en esencia y pureza, podemos tener un poquito de esa luz. Porque todos los que estamos acá somos dignos de sentencia. Y ahí vamos a entrar. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo desarrolla, hermanos, los principios que luego nos llevan a obtener la justicia. Vamos primero al verso 4 del capítulo 3, verso 9 al 18. ¿Qué es lo primero que Pablo establece en el capítulo 3 de Romanos? La culpabilidad universal del hombre. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Romanos, Pablo con un sólido argumento establece, hermano, el juicio de gentiles y de judíos. Todos están bajo el juicio de Dios, capítulo 1 y capítulo 2. Pero en el capítulo 3, él los reafirma de la siguiente forma. Vea lo que dice el verso 4. Romanos 3, verso 4. Y luego Romanos 3, verso 9 al 18. Note esta frase. No se le olvide esta frase, por favor, hermanos. No se le olvide ustedes, muchachos, que están en la universidad. Ustedes que viven todavía estudiando y formándose y preparándose. Cuando les hablen de historia, cuando les hablen de leyes, cuando les hablen de cualquier tipo de ciencia que está en estudio, siempre tenga eso para que pueda dudar. No de Dios, del hombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Verso 4 del capítulo 3. Tiene que llegarle a nuestros huesos, hermanos. Si usted lo lee al revés, sea todo hombre veraz y Dios mentiroso, usted tiene problemas. Cuando usted empieza a dudar de Dios, su fe se debilita y usted termina decepcionado y puede estar metido 80 años en un templo, pero su ser interno está vacío porque usted duda de Dios. No, usted debe dudar de usted y de todos los hombres que lo rodean. De Dios jamás. Él es veraz. Él es veraz. Sus sentencias son justas. Por eso ante Él se presentarán todos, porque es el juez del universo. Ahora hagan fiesta, ahora disfruten, ahora hagan todo lo que quieran, pero un día esos jueces y senadores y presidentes y ese agricultor y ese vendedor de hortalizas y esa ama de casa estarán delante de Él. Todos estaremos delante de Él. Y ahí no habrá fiscal ni abogado que nos defienda, porque será para oír la sentencia del juez del universo. Cuando usted no vive con esa concepción, si no vivimos con ese concepto, es un desastre lo que tenemos. Es lo que vemos hoy en día. Un desastre, hermanos, total. Liberando a criminales. ¿Cómo vamos a liberar a criminales? No, hay que proteger al inocente y castigar al criminal. Vea lo que dice el verso 9 al 18. Pablo va a ir más allá. Él va a meter la pala más profunda. Y él dice, y como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres
juzgado. Está usando el Salmo 51, verso 4, cuando David dice, contra ti he pecado, Señor. No entres en juicio con tu siervo, porque no podré ser justificado delante de ti. Entonces dice, en el verso 9, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Ni la Virgen María se escapa de eso, ni San Pascual Bailongo. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay, hermano. Subraye eso. Subrayen eso, hermanos. Usted oye a los viejitos, usted oye a las viejitas. Todavía hay algún cascarudo por ahí que dice, yo siempre he hecho lo bueno, don Mario. Eso no existe, hermanos. Ni uno, dice Dios. Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Lo que usted y yo llamamos bueno, Dios dice, es el papel higiénico después de haber sido usado. Isaías 64. Así llama Dios a lo bueno que hacemos sin Él, sin Él. La religión, hermanos, la religión nos ha destrozado. La religión solo para una cosa sirve, para mandarnos al infierno. Y el púlpito evangélico, hay una gran cantidad de púlpitos evangélicos que se han vuelto expertos en adormecer a la gente para que luego se despierten en el infierno llenos del montón de cosas, pero en condenación plena, porque no le están enseñando los principios eternos que nos llevan a la eternidad, sino cosas terrenales, materiales y físicas y temporales que para nada ayudan ni transforman la vida de nadie. Nadie es transformado por millones. Nadie es transformado por títulos. Nadie es transformado por logros personales. Nadie es transformado por una bella casa y un gran empleo y grandes cuentas bancarias. Nadie es transformado. Lo único que transforma es el poder espiritual de Dios en nuestras vidas y la verdad de esa palabra, nada más. Vea lo que dice aquí. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no hay paz para el malvado, no existe. No existe paz para el malvado. No hay paz para el malvado, no existe eso. Puede estar quieto, puede estar adormecido, puede estar sentado tranquilo, pero no confunda eso con paz. Paz solo viene de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo, en el primer argumento de sentencia universal sobre la culpabilidad del hombre, él toma, y los que tienen una Biblia de estudio va a ver que tiene letritas, él tomó una serie de sentencias de los salmos y del profeta Isaías y las condensa en esta porción que acabo de leerles. ¿Para qué? Para colocar a todos los hombres al mismo nivel. Todos estamos en el mismo nivel. El humilde analfabeto, campesino que nunca estudió, que solo firma con su huella digital o una X, hasta el más grande letrado, culto e intelectual, PhD, dividido, como quieran llamarle. Ellos estamos delante de Dios al mismo nivel. Dios no tiene preferidos. Tenga mucho cuidado. Hermano, tenga mucho cuidado. Hay gente que cree que puede venir con el montón de títulos y cartones delante de Dios y con sus perfumes finos y su ropa de 15,000, 20,000 dólares. Dios dijo, ¿qué viene desde aquí? Lo que me trae son andrajos. Usted lo que viene aquí es con matas de higuerilla, tapando su desnudez, porque se nos está enseñando muchas cosas incorrectas estos días, porque hay desconocimiento de la palabra de Dios. Pablo no, es un erudito, hermano,
Un hombre inspirado por Dios, un apóstol, hermano mío, lleno del Espíritu. Él condensa las sentencias de los Salmos y las sentencias de Isaías y las coloca para decir: todos somos culpables, todos. Delante de Dios tenemos el mismo estándar. Usted y yo, sin Cristo, estamos en la misma condición que el más sanguinario asesino que exista. Igual. No puede ser, pastor. No acepto, porque la religión nos engañó. Porque la religión dice que hay unos buenos y que hay unos malos. Dios dijo: todos son malos delante de mí. ¿Ven, hermanos? La religión es lo más podrido que existe. La religión es lo más satánico que existe. La religión es lo más terrible. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Y eso está sucediendo hoy. Ha sucedido en todas las épocas y hoy más y sobre todo en el mundo evangélico. Ustedes corren mar y tierra para ganar a un prosélito. Y una vez ganado lo hacen 2 veces hijo del infierno. Jesús dijo eso. ¿Por qué? Porque mientras que el pagano esté sin Dios, es un hijo del infierno ya, por nacimiento natural. Y al caer en las garras de estos religiosos vividores, lo vuelven 2 veces más hijo del infierno. Vaya a ver las iglesias hoy grandes, pegan gritos, saltan, la música es estridente, los mensajes son de motivación, de logros, de sueños, aunque vayan para el infierno. No se están enseñando a ellos que tienen una eternidad que los espera. Y en esa eternidad, como dijo una hermana que tenía un carro muy lindo, pastor, pero no me cabe conmigo, solo yo entro ahí. Y es verdad. Eso es para que lo gaste aquí, pero eso no sube arriba con usted. Y todo eso, Pablo aquí está desmoronando el concepto que había en el primer siglo y lo ha habido en todas las épocas. Aquí él destroza. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué hago? Déjeme explicarle. Entonces viene el segundo paso. Romanos 3, 19 al 20. Porque algunos dicen: no, pero voy a refugiarme en la ley. No, voy a refugiarme en las buenas obras que me enseña la ley. No, voy a hacer cosas buenas para obtener el favor de Dios y que Él me imparta su justicia por lo que voy a hacer. Entonces Pablo dice, verso 19 al 20. Porque al estar culpable, cuando usted es declarado culpable, usted busca ver qué hace. ¿Cómo hago para que la doña no me ponga la ropita en la bolsa canguro? Entonces buscamos cómo salirnos del aprieto. Entonces dice Pablo en el verso 19 y 20 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y vea la frase: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es una sentencia impresionante, hermanos. ¿Cómo quedamos? Con la boquita cerrada. ¿Cómo dicen hoy? Calladito es más bonito. Dios dice, ¿sabe? Entre menos me hable de usted, de sus logros, de lo que usted quiere convencerme a mí, entre menos me hable, más bonito es. Entonces, cállese usted y escúcheme a mí, dice Dios. Y yo sí le voy a decir cómo puedes llegar a agradarme a mí para convertirte en alguien que seas, como dijo la hermana y el pasaje, te conviertas en mi amigo. Usted sabe tener amigo a Dios. Por eso Abraham se quedó calladito y le creyó y fue llamado amigo de Dios. Usted y yo podemos ser amigos de Él. No soy amigo porque ando un traje y un buen carro. Soy amigo porque aquí adentro algo me pasó. Véalo. Para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, métase en esto adentro, hermanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será declarado recto, justo, justificado
delante de Él. No hay nada en mí que yo haga para presentarme aceptado delante de Él. Nada, nada, hermanos. No hay nada que en mí mismo, ni usted, haga para que saque la sonrisa de Dios. Hay otra forma que Dios nos va a enseñar cómo sacarle la sonrisa al Señor. Mire, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Si la ley es maravillosa. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque yo no conocí lo que era pecado hasta que la ley dijo, no robarás. Entonces yo quiero robar. Hasta que a ustedes le dicen, pintura fresca, no toque. Usted dice, voy a tocar. Hasta que usted le dice a los chiquitos, aquel cumpleaños, al montón de chiquillos, y ponen aquel torta chilena, aquel queque delicioso, y le dice usted, no se toca el queque. Y entonces está Marito Mortadela Navarro. Ese es metiche y le gusta. Y yo quiero ir al borde del queque para ver. Yo no conocí la profundidad de mi maldad hasta que me dijo, no codiciarás, no mentirás, no robarás. La ley es santa, pura y perfecta, pero usted y yo somos depravados, dañinos, torcidos, y solo un poder interno nos puede transformar, no externo. Ven, hermanos, ve la sencillez. Pues usted ve a toda la gente corriendo, compitiendo. Ese tiene, yo también tengo. El otro se viste, yo también me visto. Y vivimos con cosas externas en una pura competencia, sin saber que el secreto no es externo. El secreto es de adentro, del corazón. Pues usted ve a gente humilde y sencilla, hermano, que no les hace ni cosquillas el BMW, porque ellos saben quiénes son. Pero algunos ocupan el BMW porque no tienen identidad. El BM tiene que darles identidad. La casa tiene que darles identidad. El trabajo tiene que darles identidad. La carrera tiene que darles identidad. Eso era la Roma del primer siglo. Pura apariencia. Y es la Roma del siglo XXI. Puras apariencias. ¿Ven, hermanos? Por eso los púlpitos hablan de cosas externas. Los predicadores hablan de cosas externas. De fama, de logros, de sueños, porque nuestra identidad está en lo de afuera y por dentro hechos una piltraja. Ven, la paz romana era impuesta por lo militar y la política y sus leyes, pero la paz de Dios no es impuesta, es brindada, ministrada por la justificación de la cruz del Calvario. Ya vamos a ir ahí. Por eso el Salmo 143, verso 2 dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y en Gálatas 2:16 Pablo reafirma esta verdad en Romanos, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. No importa las cosas que hagas, si estás haciéndolas para agradar a Dios, estás frito, hermanos. Son trapos de inmundicia. Pero cuando estamos en Cristo y hacemos lo bueno, ya no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque el poder de Él está en nosotros y nos enseña a hacer lo bueno. No para, sino porque somos de Él. Entonces, Pablo no se queda ahí. Versos 21 y 26. Una vez que declara la culpabilidad universal del hombre y una vez que declara la impotencia de la ley y su sentencia de juicio universal sobre el hombre, la ley lo que nos hace es sentenciarnos. Porque la ley es impotente en sí misma, ya que nosotros somos pecadores, carne pecaminosa. Y la ley no tiene el poder en nosotros interno para transformarnos. Entonces nos deja fritos en las dos primeras porciones. Entonces en el verso 21, Pablo por el Espíritu de Dios nos enseña el camino para obtener la justicia divina. Véala. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Véala ahí. Testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién es la justicia? Solo para un grupo nada más, no para toda la humanidad. Solo para un grupo la justicia. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Por qué lo ha hecho Dios así? Entonces Pablo reafirma lo que nos dice en el verso 8 al 18 del capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no hay forma de penetrar, de alcanzar, de lograr, de poseer la gloria de Dios. No hay manera. Destituidos totalmente. Entonces dice en el verso 24, esta es una cosa bella, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su, oiga hermano, subraye eso, su justicia, no la de los hombres, ninguna, cual sea, la justicia de Dios, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en aquel primer siglo, y a partir de la revelación de ese escrito hasta nuestros días, en este tiempo, hace 21 siglos atrás, y en este tiempo, hoy en el siglo 21, manifestar su justicia. Y oiga lo que dice al final, subraye eso en su Biblia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay otro medio, no hay otra manera. Él es el justo. ¿Por qué? Porque todos caímos, porque todos perdimos, hermano, la posibilidad de dar en el blanco. No somos suficientes por nosotros mismos. El pecado nos dañó. El pecado nos hizo insuficientes. El pecado, hermano, atrofió nuestra perspectiva de entendimiento y de acción. Por eso te oye gente, a él lo escogió Dios, a él no. Eso es injusto. ¿Quién es usted para decir que lo que Dios hace es injusto? Usted no va a la feria de las verduras. Usted no decide cuál tomate escoger y cuál tomate dejarlo ahí en la bandeja. O escoge todos los tomates. Usted no decide el tipo de carro que quiere comprar, el tipo de ropa. Esa es la parábola de Jesús cuando dijo, hombre, ¿acaso no podré ser yo lo que quiero con lo que es mío? Todo esto, incluyendo los hombres, es de Dios y Él hace con lo de Él lo que Él quiere. Y nadie puede decirle, ¿qué haces? Porque Él es el alfarero y usted es el barro. Pero esas enseñanzas no se dan hoy. Entonces estamos atrofiados, aún en la cristiandad, estamos atrofiados porque no hay revelación de palabra en la enseñanza. Y cuando en la enseñanza no está cargada de palabra, usted sigue en tinieblas. Claro, brinca si el pastor le dice, veo sobre la cabeza de Conchita oro líquido cayendo. ¿Quién no quiere que se le paren los pelos? Y Conchita vive en un rancho. Veo sobre la cabeza de Alfonsito billetes cayendo y una frase que dice, te libero de las deudas financieras. Alfonsito va a brincar de 4 picos, va a gritar, porque Alfonsito está hasta el cuello de deudas por su mala administración. Y él cree que eso es ser justo. Está loco, hermanos. Alfonsito va con las cuentas pagadas para el infierno a arder, porque no le enseñaron lo que es recibir la justicia de Dios en su corazón, sino que le enseñaron cuentos y fábulas de las que usted oye a los famosos en las redes sociales. YouTube está lleno de toda esa gente, un montón de tonteras que le dice la gente y salen pavones. Yo declaré, yo desaté, yo decreté
y Dios me dio. Pobres diablos, porque no conocen la palabra, hermanos. Me decía una hermana: pastor, fui desobediente a usted un día de estos. Sí, me invitaron a cierto lugar, una iglesia. Aquello oscuro, no se podía leer la Biblia, había que encender los teléfonos y todo lo que se da es por pantallas. Y se viera qué raro me sentí. Y toda la multitud ahí, y sale contenta y feliz, porque les dijeron: tu sueño viene de camino. Hermanos, es tanto el ridículo que tenemos hoy. Es un ridículo lo que hacemos. Y a la gente le gusta eso. Vea, en esta porción, Pablo dice que la ley y los profetas están llenos de alusiones, figuras y declaraciones acerca de aquel que había de venir para impartir su justicia al hombre. Número 2, que la justicia de Dios solo se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Número 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Número 4, que la justificación fue adquirida gratuitamente por la gracia de Dios, nada más. Que la justificación fue adquirida por Cristo en su obra redentora en la cruz. Todo lo que es este pasaje que acabo de leer. Que el único medio establecido por Dios para obtener perdón de pecados, eso significa la palabra propiciación, perdón de pecados, es Jesucristo y su sacrificio, nada más. Que en Cristo, es en Cristo y su obra de la cruz que Dios manifestó su justicia, y por causa de su paciencia pasó por alto los pecados. Vea, hermanos, si Dios no hubiera pasado por alto nuestros pecados, la ira de Dios tenía que caer sobre nosotros. Pero en su paciencia, su gracia, compasión, misericordia, que lo vimos hace 8 días, Él pasó por alto nuestras maldades, y en lugar de mandar el juicio, mandó redención y propiciación para todo aquel que cree en la obra y persona de la cruz del Calvario. Qué maravilloso es esto. Usted puede tener una atrás, como decimos en nuestro pueblo. Usted puede tener una atrás y una adelante y estar lleno del gozo y de la presencia del Señor. Porque esto no tiene nada que ver con lo material, ni con lo financiero, ni con lo que han querido decirnos. No tiene nada que ver con nada de eso. Y termina el pasaje diciéndonos que el propósito de todo esto, ¿cuál es el propósito de toda esta justicia divina? Demostrar que Él, Dios, es justo y que Él justifica, o sea, declara justo, aceptado, recto, acepto delante de Él al que es de la fe de Jesús. ¿Qué debo de hacer, pastor, para agradarle a Dios? Que creas en el Hijo de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser aceptado delante de Dios? Que recibas la obra de la cruz del Calvario por fe en tu corazón. Vea lo que dice el verso 28, el capítulo 3. Vea qué frase tan sencilla. Concluimos pues, vea Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo te quiere Dios? ¿Con obras? No, te quiere desnudo, te quiere impotente, te quiere de rodillas ante la cruz del Calvario. Y te quiere diciéndote: Señor, cierro mi boca delante de ti, soy culpable, solo merezco tu juicio. Y caigo delante de Él, y en lugar de juicio recibo misericordia, y en lugar de ira recibo el beneplácito. ¿Por qué? Porque estoy aceptando el regalo, la dádiva suprema de Dios mismo. ¿Cuál es? A su Hijo Jesucristo, entregado por mí en la cruz del Calvario. Eso es cristianismo, hermanos. Eso es salvación. Eso es nacer de nuevo. Eso es vida eterna. Eso es vivir para Dios. Cuando caigo de rodillas, entonces Pablo, y no voy a entrar más, en el verso 1, capítulo 5, él le tira un filazo
al gobierno de Roma, al imperio romano, a los senadores, a toda la ley romana, a toda la paz romana, a toda la justicia romana, a todo el sistema jurídico de Roma. En el verso 1 él le tira un filazo, véalo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que seamos justificados por la fe, podemos tener paz con Dios. Y hasta que tengamos paz con Dios, podemos disfrutar la paz de Dios en nuestros corazones. Yo no ocupo una ley ya para tener paz. Yo no ocupo que un juez terrenal me declare inocente. ¿Por qué? Porque el juez eterno me declaró inocente. ¿Por qué? Por mi fe en su Hijo Jesús y en la cruz del Calvario. Por eso jamás espera que un cristiano cometa delitos ni transgreda la ley. Jamás. Jamás espera que un cristiano sea choricero, sea engañador, sea defraudador, sea narcotraficante, sea ladrón. No se espera. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es mayor que la justicia de los hombres. Hemos sido justificados por Dios. Tenemos la paz con Dios. Y esa paz con Dios me da a mí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo dice, el que robaba ya no roba. El que mentía ya no miente. El que adulteraba ya no adultera. El que peleaba ya no pelea. El que es un ladrón o lo que sea ya no lo es. ¿Por qué? Porque ha sido hecho justo por medio de su fe en Jesús, y el Espíritu Santo viene y empieza a hacer una obra transformadora. Pregunto, ¿es usted justificado? ¿Es Jesús el justificador de su vida? ¿Ya le rendiste tu vida al gran juez como Padre y al regalo que él dio a su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Entienden esto, hermanos míos? ¿Qué es ser justificado? Usted viene aquí por cochinadillas materiales. No venga aquí por eso. Venga por las cosas eternas que permanecen para siempre. Por lo que te dan estabilidad, firmeza, firme. Aunque este mundo se desmorona, usted puede estar firme. Y es ahí cuando usted le saca la sonrisa al Padre. ¿Quiere verlo al Padre sonreído? Sonriendo con usted. Dele su vida y su corazón cada día a su Hijo Jesús, porque es el único medio. Es el único medio para ser justo delante de Dios. Y cuando usted entiende, hermano, que anda en justicia, cada día usted disfruta las aves del cielo. Usted disfruta la lluvia o el sol, el invierno o el verano. Y usted abre a la alacena y usted dice, Señor, gracias. Tú eres mi proveedor. Tú vas a cuidar de mí. Tú me sustentarás porque ya me diste el regalo más grande. Soy tu hijo, tu hija, y soy justo, acepto delante de ti. Te agrado a ti porque he confiado en tu Hijo Jesucristo. Y empezamos a desarrollar una vida de mayor dependencia de Él. Y sabemos que las cosas del mundo, como dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y ¿cómo se llama? ¿Qué dice Pablo aquí? Su justicia. Y todas las demás cosas serán. No lo haga al revés. No lo haga al revés. No busque todas las cosas primeramente y luego la justicia, porque le va a ir como un quebrado. Primero el reino de Dios. Primero la justicia de Él en mí. Y todas las cosas serán añadidas, sin afanes, sin perturbaciones. Se come con paz mire, hermano, hasta el almuercito y la cena, con paz se lo come y no le da ni indigestión, ni gastritis, ni colitis. Y no tiene que andar pidiendo sanidad en las emisoras cristianas. Vagabundos.